La Biblia fue escrita ¿para quiénes, hermano? Uy, Dios mío. ¿A quiénes le escribieron la Biblia, hermano? No, oiga, la Biblia no fue escrita para los del mundo, la Biblia fue escrita para los cristianos. Entonces, acá el apóstol le está diciendo a los cristianos, ¿viviendo en qué, hermano? Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted es cristiano, hermano? Oiga, y esta parte es bien dura, bien fuerte de parte del apóstol. Amén. Leemos entonces del capítulo 1 y luego vamos a ir leyendo el resto. Dice entonces, ahora pues, todos juntos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vea, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Lo leemos una vez más, hermano. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Oremos. Padre, habla a cada uno de nuestros corazones. Oramos, Señor, que tú, Padre, nos confrontes con tu palabra, Señor. Padre, la iglesia necesita ser restaurada, la iglesia necesita ser confrontada, la iglesia necesita, Padre, despertar, la iglesia necesita, Padre, llevar la palabra de vida a otros lugares, Señor. Nosotros necesitamos, Señor, que el poder de tu gracia, el poder de tu Espíritu, Señor, venga y caiga sobre cada uno de nosotros. Señor, toma el control, Padre, a través de la palabra, que mis hermanos sean edificados. Dios amado, oro para que tú les despiertes, que tú quites de ellos, Señor, todo velo, Señor, que quites de ellos todo aquello, Señor, que no les deja ver, Padre, lo que tú tienes para ellos. Señor, bendícenos, bendice la palabra, Dios. Permite que a través de tu Espíritu Santo, Padre, yo pueda transmitir esta palabra a ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Fíjese de que esta parte de la Biblia, hermano, es una parte, yo le digo, clásica del apóstol Pablo, porque toda la Biblia habla de caminar en el Espíritu, toda la Biblia habla de andar en el Espíritu, y esta parte el apóstol, le digo, se la manda a una iglesia en Roma, y le está escribiendo a esta iglesia, la cual es una iglesia mixta, una iglesia en donde habían judíos y habían también, ¿cómo se llama? Gentiles, personas que no eran judías. Entonces Pablo les está escribiendo a ellos y les dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué Pablo está escribiendo esto, hermano? ¿Por qué Pablo está escribiendo y está diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Porque muchas veces, hermanos, el cristiano, aún siendo cristiano, se siente como una persona huérfana, hermano. Amén. Yo no sé qué es ser huérfano, pero le digo, hermano, dicen que los huérfanos sufren. Entonces, el cristiano muchas veces pareciera que está como que si todo el juicio del mundo va a caer sobre ellos, va a caer sobre sus cabezas. Entonces, oiga, la Biblia está siendo clara, Pablo está siendo claro y dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y usted y yo podemos quedarnos solo con esto, pero también dice más adelante, y usted puede decir, o yo le pregunto, hermano, ¿usted está en Cristo Jesús? Y verdad que amén. Y otros dirán, de vez en cuando estoy en Cristo Jesús. Pero vea la respuesta que sigue dando Pablo. A los que están en Cristo Jesús, los que no andan. O sea que hay cristianos que andan conforme a la carne. No vinieron hoy al culto, no, que lo vienen, lo vieron. Hermano, vea lo que está diciendo Pablo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme la carne. Entonces, pareciera que la iglesia tiene hermanos que andan conforme a la carne. Hay hermanos que andan conforme a la carne. Entonces es ahí el punto que nosotros, usted y yo, tenemos que entender que mis acciones carnales, hermanos, cada día me van a estar golpeando. Todos los días me van a estar golpeando. ¿Habrá algún hermano que ha salido de la cuestión de las malas palabras, de ser un mal hablado y que decía, pero malas palabras gruesas? Amén. Y yo no sé si usted era pequeño y cuando usted decía una mala palabra llegaba su linda y bella mamá y a decirle con mucho cariño, malcriado. ¿No tuvo usted una mamá de esas?
Y cada mala palabra que era, hermano, era un... Y hubo un día que a usted ya no le cayó nada. ¿Por qué cree que fue que ya no le cayó, hermano? O la mamá se cansó, o usted dejó de ser malcriado. Hermano, muchas veces con el paso del tiempo, o con el crecimiento, o con tanta cosa que le pasa, usted entiende que debe de dejar de ser malcriado. Así agréguele otro tipo de cosas. Entonces el apóstol está diciendo a los que andan conforme a la carne, oiga hermano, yo le digo, espere las consecuencias de esto. Y usted dirá, pastor, sí, hoy es un culto de milagros. No pide un milagro, hermano, si usted anda caminando conforme a la carne, como está diciendo el apóstol ahí. Porque Dios es misericordioso, hermano. A pesar de que usted es malcriado, a pesar de que somos desobedientes, a pesar de todo esto, ¿sabe qué hace Dios, hermano? Él nos bendice. Dios le bendice. A pesar de esto, Él tiene cuidado que sus hijos tengan comida, que usted tenga un trabajo, que usted pueda pagar su casa. Dios tiene ese cuidado. Óigame, usted era malcriado y ¿sabe qué? Sus padres lo querían. ¿O no? O tuvo alguien que no lo quiso porque era malcriado usted y su padre no lo quería. Oiga, nuestros papás siempre tenían la comida a la hora justa, a pesar de que usted era un gran malcriado. Amén o no amén. Entonces Pablo está diciendo esto. A pesar de todo, a pesar de que andamos conforme a la carne, el Señor, ¿qué está haciendo? Está mandando sus bendiciones. Llega un momento, hermano, en el que usted ya va a estar con la edad justa, el tamaño justo, en donde le van a tener que decir, ok, hermano, basta ya. Y ese basta ya es al que la gente le tiene miedo. Y ese basta ya no va a venir de parte del pastor. ¿Sabe usted de parte de quién va a venir? No sé si ya le habrá llegado ese basta ya a usted, hermano. Por eso Pablo dice, no hay condenación, no hay condenación. Hermano, ¿y qué es la condenación? ¿Qué es la condenación, hermano? La condenación era darle un juicio o decirle, usted va a ir a la cárcel 5, 6, 7, 8 años, usted va a tener que pagar 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Ese era condenarlo. Le daban un juicio, le condenaban. Entonces Pablo dice, para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Quiere decir, anteriormente nos está diciendo desde el inicio de Romanos que Él pasó por alto nuestros pecados. ¿Qué dice, hermano? Uy, pasado, hermano. Porque el apóstol está pretendiendo que a partir de que usted vino a Cristo Jesús, sus pecados, dice, ya no están más. Amén, hermano. Oiga, dice, nuestros pecados ya no están más. Dice, Él pasó por alto nuestros pecados. Mire, hermano, ¿cuántas veces sus papás le perdonaron penqueadas, hermano? A nadie le perdonaron penqueadas. Ay, hermano. Yo le digo que el día que mi madre, después de lo que yo había hecho, y ella no me daba, yo le daba gracias a Dios, hermano. Porque nos merecíamos las penqueadas, hermano. Oiga, y a pesar de las desobediencias que usted y yo cometemos dentro de los caminos de Dios, no de la iglesia, hermano, de los caminos de Dios, conociendo a Cristo, a pesar de esto, ¿sabe qué? Dios sigue mostrando su amor. Y a pesar de esto, nosotros seguimos siendo muchas veces personas indiferentes al amor de Cristo. Seguimos siendo personas indiferentes al amor de Cristo. Entonces, Pablo le está hablando a esta iglesia y le está diciendo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Entonces le da otro significado. Si usted anda conforme al Espíritu, hermanos, no hay condenación. No hay condenación. Mire, acá en Italia, por ahí me decía un hermano que agarraron un señor que por ahí en 1900 está en Italia desde hace ya casi 40 años. Por cierto, es latino. Y dicen que en 1900 no sé cuánto de aquí cometió un error. Dicen que con un grupo de hombres se fue a meter a robar a un banco. Y el video ahí quedó, hermano, lo registraron y todo. Y hace como 3 o 4 años lo capturaron. Casi habían pasado 20 años. Y lo van a juzgar hoy por lo que hizo, hermano. Y usted ahora en Cristo Jesús, ¿qué espera, hermano? Ay, Señor, no vaya a sacarlo. Pero la pregunta es, ¿está usted caminando conforme al Espíritu, como dice la palabra? Mire, yo me acuerdo que cuando éramos pequeños en la escuela bíblica nos decía, y no porque se lo inventó la maestra, que en el momento del juicio,
El Señor dice, nos pasaba la pantallita, que así como esta pantalla, dice, así van a aparecer todos tus pecados. Yo no sé si a usted le dijeron eso. Hermano, y solo de pensar eso, no se imagina qué tristeza se siente en el corazón. Ahora la gente dice, no, pero esa es mentira, pastor. Probablemente, hermanos, no será así. Probablemente será de otra manera. Pero la Biblia dice que muchos se irán avergonzados, oiga, de que Dios los llamó, Dios los sacó, Dios los puso en un lugar diferente. Y nosotros decidimos caminar siempre con lo mismo y en lo mismo. Y dice que muchos se irán avergonzados porque Él ya nos había perdonado. Y nosotros decidimos qué cosa, ¿no? Continuar en lo mismo. Entonces usted y yo, todos nosotros venimos, Señor, bendíceme, Señor, dame, o Señor, haz este milagro. Y yo le digo, hermano, usted y yo lo merecemos. Vean lo que dice el 2, andan conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Sabe, hermano? ¿Sabía usted que los malos ponen leyes también? Mire, las mafias dicen que tienen leyes estrictas. Usted habla o cuenta lo que se está haciendo, ¿a qué se amerita? No nos vayamos muy lejos, creo que venimos de un país, la mayoría, en donde si usted comete un error, ¿qué le pasa? Oiga, los malos tienen sus leyes, el pecado tiene su ley. El pecado tiene una ley en el cual le empuja, le lleva y lo hace que usted ejecute lo que él como pecado tiene, le da la naturaleza del pecado. Óigame, al grado de que el pecado es tanto que me hace sentir satisfecho cuando yo he ejecutado lo que el mismo pecado me ofrece. Mire, hermanos, hay personas que pelean o discuten, pero aquella persona se tiene que sentir bien ganando la discusión. Vea qué miserable nos hace el pecado. Hermano, imagínese Cristo en el momento que Él va a ser juzgado. Él viene, lo agarran los que lo van a crucificar, y Cristo hubiese saltado y hubiera dicho, yo soy Dios, yo soy el Creador, y yo lo hubiese llamado a una legión de ángeles para quitarse de encima todo lo que lo querían crucificar. ¿Qué hubiésemos aprendido usted y yo, hermano? Humildad, bastante. Hermanos, dice la Biblia que se quedó. Y todavía se levantó Pedro, dice, agarró un machete y le cortó la oreja a un muchacho llamado Malco, que era el sirviente de unos que lo llegaban a traer. Y dice que Jesús le dijo, Pedro, si yo necesitara ayuda, yo la pido. Agarró la oreja del muchacho y todavía se la puso y lo sanó. Y aún así los alguaciles, viendo el milagro de Jesús, ¿sabe qué? El juicio, lo agarran, lo llevan, pero en este punto, ¿cuál es? Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte. Entonces me está diciendo que ahora lo que Cristo hace en mí ya no permite que el pecado me siga controlando. Hermanos, la ley de vida del Espíritu ya no permite que el pecado me siga controlando. Ya no permite, hermano, que si alguien pelea con usted, la ley de vida en Cristo, ¿sabe qué hace, hermano? Cállate, hay dejarte, ponerlo en las manos de Cristo. Pero su ley de pecado le dice, no, Señor, ponelo mejor en mis manos, porque esto lo arreglo yo. Entonces Pablo está siendo claro, hermano. Pablo le está diciendo, la ley del Espíritu ya cortó todo lo que arruina nuestras vidas. La ley de Dios, la ley de vida, porque la ley de vida, oiga, hermano, valga la redundancia, genera vida. La ley de vida genera vida. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo con esto? ¿O qué está haciendo el apóstol con esto? Me está diciendo de que los cristianos, hermanos, tenemos una vida nueva, una vida restaurada. Siga leyendo entonces. Que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Entonces, ¿qué me dice? Fíjense, hermanos, que aquí se ve un poco de confusión, y esto ya se lo he explicado. La gente dice, es que la ley de Moisés quedó desfasada. Oye, hermano, aquí no está hablando de la ley de Moisés.
Está hablando de la ley del pecado. El pecado tiene una ley la cual fue vencida por la ley de la vida que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué me dice esto, hermano? Que ya no gobierna el pecado en mí, sino que gobierna Cristo en mí. ¿Qué quiere decir esto entonces, hermano? Que los cristianos ya no son pleitistas. Amén. Uy, no oí ningún amén. Mira, hermano, que los cristianos ya no son habladores. ¿Habrá de eso? No vinieron al culto. Oye, dicen los cristianos, hermano, hay una restauración total. Y no solamente esto, hermano, sino que la ley de Dios, ¿sabe qué hace, hermano? Me hace perder, me hace no tenerle importancia a aquellas cosas que antes yo le tomaba importancia. Por eso le digo, la ley del pecado es tan así que me hace sentir bien cuando yo ejecuto el pecado. Y mire, me decía un hermano, y yo siempre le repito esto, que él tomaba bastante y se sentía bien macho, teniendo las 24, 30 botellas ahí en la mesa. Y se sentía bien hombre, dice. Y dice, ahora que estoy aquí, me acuerdo de eso, me da vergüenza. Me dice, tenía un amigo que decía, yo me metí como con 10 mujeres. Y se sentía bien hombre, dice. Ay, ahora en el Evangelio, hermano, este es sinónimo de jactancia. Eso es lo que hace el pecado. El pecado me hace sentir victorioso en la miseria del mismo pecado. Me hace sentir victorioso cuando yo discuto con alguien y le gano y lo avergüenzo. Me hace sentir así. Imagínense lo que hace el pecado. Ahora, imagínense lo que hace Cristo. Hermano, viene ahora y dice, un hombre para una sola mujer, una mujer para solo hombre. No ser dados al vino. Oiga, también dice, hermano, que debemos de ser humildes, y esa parte, hermano, esa es la parte, es la corona de Cristo, la humildad. Porque dentro de la iglesia nosotros, hermano, qué difícil es ser humilde. Yo le pregunto, hermano, ¿humilde entonces qué es? Y ya lo sabemos que humilde no es la ropa que usted carga, hermano. Ay, mire, hermano, que humilde, mire los zapatitos que trae, no, hermano. Probablemente o no le gusta usar ropa usada, hermano, o es tacaño, porque aquí zapatos le regalan, hermano. Es usado, dice, hermano, póngaselo, está nuevo, usado nuevo, dice. Entonces, hermano, ¿qué está diciendo acá? Que Él me libró, Él me sacó, Él rompió las cadenas del pecado, Él rompió las cadenas de la muerte, Él quitó toda jactancia que yo tenía conforme al cuando pecaba. Y ahora dice el 3, porque lo que era imposible de la ley, hermano, la ley, ahora viene ya la ley bíblica. ¿En qué sentido? El Señor le dijo a Moisés, no matarás. Y que se lo escribiera al pueblo, y el pueblo que siguió haciendo, siguió matando, hermano. No robarás, y el pueblo que siguió haciendo, siguió robando. Entonces la ley no puede cambiar nada, hermano. Que usted diga, voy a ir todos los días al culto, voy a ir todos los días al culto, voy a ir todo. Hermano, ¿sabe qué? De nada sirve si usted no deja que Dios cambie su corazón. De nada sirve. Mira, hay personas que yo le digo, leen la Biblia, hermano, porque la leen y yo conozco. Pero, hermano, las acciones de todo esto, es como que usted leyera un paquín. ¿Se acuerdan de los paquines? De una revista, hermano. Como que usted leyera una revista y ¿qué le dejó esa revista? Una historia. Hermano, hay personas que leen la Biblia y la leyeron y no entendí nada. Hermano, dice la Biblia que ella misma es vida y genera vida en el corazón de los hombres. Dice que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de 2 filos. Dice que penetra el corazón, llega a los tuétanos, llega dentro de nuestros huesos. Hermano, ¿qué me da a entender? Mire, usted no sé si ha sentido un frío, dice un frío que me llegó hasta los huesos, dice la gente. Hermano, no puede usted agarrar la Biblia y leerla al grado que le haga, hermano, que le dé hasta un escalofrío de que lo que está diciendo la Biblia es tan verdad, pero tan verdad, que usted sabe que no está haciendo nada con respecto al Evangelio. Hermano, entonces dice, porque la ley era imposible que me cambiara. Hermano, las cosas rituales no nos cambian. El venir y hacer cosas dentro de la iglesia no me cambia. Me cambia aquella ley del Espíritu cuando usted empieza a escuchar a Cristo hablar en su corazón. Que usted lo deja que hable en su corazón. Y usted dirá, pastor, y el milagro va a llegar cuando usted cambie su corazón. Aunque Dios sigue mandando milagros a su vida.
Entonces sigue diciendo lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Imagínense, la ley decía que el muchacho rebelde había que matarlo a pedradas, hermano. Eso decía la ley. Y ¿sabe qué? Lo tenían que poner en medio de la plaza, ensartar una estaca, amarrarlo, agarrar piedras y tirarle piedras. ¿Y para qué creen que se hacía eso? Para que los demás muchachos vieran y dijeron, no, yo no quiero que me maten a pedradas. Pero ¿sabe qué? Constantemente estaban matando muchachos por ese veneno. Esa es la ley humana. La ley humana no me cambia más. La ley del Espíritu sí le cambia. La ley del Espíritu le cambia todos los días. El Espíritu Santo dentro de usted, hermanos, está hablándole Dios a través del Espíritu. A cada rato Dios le dice, deja, ponerle en mis manos. Hermano, pero la ley del pecado le dice, anda, arregla vos el problema. Hermano, usted y yo no arreglamos nada. Usted y yo no arreglamos nada, al contrario, arruinamos las cosas. Entonces dice que era débil y siendo en condición de carne, ¿qué hizo Dios? Manda a su Hijo, lo hace carne, para que a través de la carne, a través dice la Biblia que se hizo pecado por causa de usted y mío. Él no era pecado, hermano, Él se hizo pecado. Él fue a la cruz en condición de hombre pecador. ¿Para qué? Para vencer, hermano, a la muerte, para vencer el pecado. Y usted y yo seguimos como iguales, ¿verdad? Sí, no, pastor, yo sé. ¿Y de qué sirve todo esto, hermano? Mire, ahora las iglesias se llenan. Y se llenan de gente, y yo le digo, siempre decimos, y esto es un arma de doble filo, de que llega gente bien bonita a la iglesia, trajeadita, ¿verdad? Corbatita y todo, bien decente. Pero saliendo de la iglesia, hermano, corbata, el saco, y a ponernos una ropa de batalla, hermano, la de toda la semana. ¿Y el evangelio? ¿Y el evangelio dónde quedó? Vean lo que dice el 4 entonces. ¿Lo tiene? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme otra vez a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, que claro, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la ley de Dios se cumple en nosotros. ¿Cuál ley, hermano? La ley de bendiciones para su vida y para su familia. Y usted va a tener la capacidad de venir al Señor y decirle, Señor, yo necesito que respondas a mi oración. ¿Y usted cree que el Señor va a hacer los oídos sordos, se va a tapar y va a decir, ¿y este quién es? No, hermano. Hermano, nos está hablando la palabra y dice que Él da vida, Él responde, Él escucha nuestras oraciones. 5. Porque los que son de la carne, ¿qué dice, hermano? Uy, deténgase ahí, hermano. ¿Cuáles son las cosas de la carne, hermano? Póngale usted, ¿qué cosas son las de la carne? Todo prácticamente, ¿verdad? Y las cosas del Espíritu, ¿cuáles cree que son, hermano? Orar fervientemente por los hermanos, evangelizar, salir y compartir el evangelio a otros hermanos o personas que no conocen de Dios, venir al culto y darle a Dios lo que a Dios le pertenece. ¿Qué le pertenece a Dios, hermano? ¿Su dinero? No. ¿Qué le pertenece a Dios? ¿Su atención? Sí. ¿Qué le pertenece a Dios, hermano? Dice la Biblia, mi culto racional, que nos entreguemos nosotros. Oiga, hermano, que nos entreguemos como ofrenda viva delante de Dios. ¿Qué era una ofrenda viva, hermano? Y ahí por eso la ley decía que tenía que llevar un carnerito y vivito, había que cortarlo vivo enfrente en el altar. Entonces la ofrenda viva, ¿qué quiere decir? Usted viene y le dice, Señor, aquí estoy yo y me ofrezco delante de ti. Hermanos, y ofrecerse delante de Dios, ¿qué significa? Que todo usted le pertenece a Él, hasta sus pensamientos. Mira, hermano, esa parte es bien difícil porque muchas veces estamos sentaditos aquí en el culto, ¿verdad? Y la cabecita, ¿dónde anda, hermano? A saber si llegó el Señor a la casa y ya vio que le quemé la camisa. A saber qué me va. Hermano, andamos en la luna. Como cuando usted iba a la escuela, la maestra estaba hablando y usted estaba cortando, ¿qué, hermano? Marañones, guindas o cosas. Y la maestra, niño, ¿de qué habló? ¿Qué dije, hermano?
Oiga, muchas veces estamos en la iglesia donde Dios está hablando al corazón, Dios está hablando a su vida. Mas Dios, ¿qué necesita de nosotros? Yo no voy a decir nada, hermano. Dios no necesita nada de nosotros. Usted y yo somos necesitados de Dios. Por eso Dios lo trae. Hemos estado leyendo en Mateo, dice, Él vio nuestra miseria, vio gente y tuvo compasión de ella, vio la miseria que tenía. Hermano, yo le digo, Dios ve nuestra miseria y la gente no comprende esta parte. Piensa que, le voy a hacer un favor a la iglesia, al pastor, voy a ir al culto, hermano. Dios vio su miseria y por eso Dios lo trajo a su casa. Porque usted necesita de Él. Esta parte usted debe de entenderla, porque después dice 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Oiga, hermano, ¿y qué es pensar en las cosas del Espíritu? Ya lo dijimos, ¿verdad? Y no es lo que yo le dije, hermano, hay aún más allá. Imagínese, hermano, pensar en orar, dice la Biblia, orar sin cesar. ¿Se puede o no se puede? Eso hace la obra del Espíritu. Dice vivir en santidad. Te pregunto, ¿se puede o no se puede? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué usted y yo no podemos vivir en santidad? ¿Dónde está la dificultad si la Biblia dice que se puede, hermano? La Biblia lo está diciendo, sí, se puede vivir en santidad, se puede vivir siendo ejemplo para los demás, se puede vivir, hermanos, oiga, dando testimonios claros delante de las demás personas. Se puede, porque la Biblia lo dice. Pero la gente dice, soy humano, Dios sabe mi debilidad. Yo le digo, hermano, ok, Dios conoce su debilidad. Y no por eso dice la Biblia que Él injertó en usted la ley del Espíritu, hermano. Entonces es mentirosa la Biblia. Y usted y yo, hermano, cerremos la Biblia, terminemos esto, cerremos la puerta y vámonos a la discoteca. Porque entonces esto no se puede y no funciona. Hermano, es el hombre el que ha acomodado las cosas, ha acomodado la Biblia. Oye, hermano, hemos acomodado. Es que Dios sabe que así soy. Mire, como cuando usted tiene, ¿cuántos antes tienen más de 4 o 5 hijos? ¿Hermanas? ¿Hermanos? Uy, bravo, hermano, solo un hijo tiene. ¿Quién dijo amén? Mi hermano. Y hay un niño de repente que es tremendo. ¿Y cómo llega donde la mamá? Casi nada. Y empieza a sobarle, a ronronearle. O sea, ¿qué le está diciendo ese muchacho a la mamá? Vos sabés, mamá, que yo soy malvado, pero perdóname. ¿O no? Hermanos, ¿o no hicieron eso ustedes? Muchas veces nosotros tratamos de convencer a nuestras madres con nuestras acciones, hacerle, no, mamá, no me castigue, pero es que mire, usted sabe que soy así. Y muchas veces las mamás tenían la compasión y no nos castigaban, hermano. Entonces muchas veces venimos con esa misma actitud delante de Dios. Es que, Señor, tú sabes que soy débil. Hermano, óigame, y toda la vida de su evangelio va a ser débil. Esa es la pregunta, dice la Biblia. Tenías que ser ya maestro, tenías que ser ya un muchacho que enseñaba y predicaba, mas seguir siendo una persona que hay que estarlo contemplando, cuidando, porque si pasa algo, ay, hermano, se nos va a quebrar. No le hagan fuerte. Es el que más ofende, hermano. Pareciera que hay que tratar, no, él es el que ofrende, el que diezma, hermano, pareciera que es así. Cuanto que la Biblia está diciendo, pensamos en las cosas de la carne, y las cosas de la carne nos van a destruir todos los días, hermano. Se lo vuelvo a decir, la ley del pecado nos va a destruir todos los días. La ley del pecado nos va a entristecer y métale todo lo que quiera ahí. Mas la ley de Cristo, la ley de la palabra, la ley del Evangelio, genera vida en los corazones. Y usted va a venir con qué gozo al culto, hermano. Usted se va a desesperar por querer estar aquí, hermano. Y va a ser de los que un día dijeron, pastor, hagamos culto todos los días. Y ese hermano le cayó mal a todos. Pastor, todos los días hagamos culto. Porque este hermano estaba enamorado de lo que estaba haciendo. Y los demás, cállese, que el pastor agarra llave y va a meternos culto todos los días. Hermano, usted no va a sentir problemas, usted va a estar con qué gozo, con qué alegría dentro de la iglesia. Por eso dice, piensa en las cosas del Espíritu 6, porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice que es, hermano? Ocuparse de la carne es muerte. Hermano, yo le pregunto, ¿usted se ocupa de la carne?
Autoexamínese, hermano. ¿Se ocupa usted de la carne, hermano? Que ande bien vestidita. Ah, no, pues sí, pastor, hay que arreglarse, hay que echarse unos lujitos. Que ande bien comidita. Amén. Bien calzadita. No, pastor, cualquier zapato. No, pues sí, hermano. En los de a peso, ahí en el mercado le venden los que ya pasaron de moda, ahí los están vendiendo. No, esos ya pasaron. Son baratos, hermano, 5 euros cuestan. Hermano, nos ocupamos de la carne, estoy hablando de su cuerpo. Luego de ocuparse de la carne también, vea que esto es metafórico, hay otras cosas más. El ocuparse de la carne es muerte. Ahora, el querernos ocupar de la carne, ¿a qué me conlleva, hermano? A tenerme que alejar de qué cosa. Porque si usted quiere andar bien, pero así bien tirado, como me dijeron por ahí, no es de gratis, hermano. No cuesta 10 centavos. ¿Cuánto le cuesta, hermano? Camisitas de 40 euros, pastor. Aquí como me vean vestido como con 150. ¡Qué bárbaro, hermano! Zapatos de 90 euros. No, cualquier zapato, se los vendo. Hermano, óigame, entonces ese lujo, esa parte carnal, me conlleva a una separación. ¿Por qué? Porque, mire, hay un proverbio que dice que el que es amante de los perfumes, se lo estoy parafraseando, ¿qué dice la Biblia, hermano? ¿Cómo va a terminar? Nunca he leído eso. ¿Cómo va a terminar, hermano? Uy, decirme que, hermano, ¿cómo va a terminar, hermano? Ese que ama es amante de los ungüentos, de los olores, de los perfumes, hermano. Va a terminar pobre. Amén. Dolce Gabbana, pastor. La última que salió, ¿cuánto le cuesta? Mire, como 250. En el Esalunga venden unas buenísimas, hermano. Y le duran todo el día y no se va el olor, hermano. No, pastor, esa es agua con alcohol. Mentira, yo la he probado. Agua con alcohol, hermano. Hermano, oiga, ¿qué está hablando de eso? Oiga, para que usted pueda comprar esos lujos, ¿cuánto le va a costar? Mucho dinero. Óigame, entonces, dice la palabra, el ocuparme de la carne me genera muerte. ¿Por qué? Porque usted tiene que atender, o atiende la carne, o atiende el espíritu. Y no es por el pastor bien espiritual anda todo remendado. No, tampoco, no se confunde. Porque no es este el punto. El punto es que hay un equilibrio, debe de haber un equilibrio. Debe de haber un equilibrio en donde usted agrada a Dios, oiga, y al mismo tiempo hace lo que tiene que hacer. Usted se dedica a lo que se tiene que dedicar. Entonces está diciendo aquí, el ocuparme de la carne es muerte, pero el ocuparme del espíritu, ¿qué hace el espíritu, hermano? Es vida y paz. Es vida y paz. Mire, acá me he fijado que hay gente que se enjarana con la gente que anda vendiendo lociones, el Avon, hermano, esa es una batalla. Llega la señora, mire, me tiene que pagar el perfume, le dice. Si no, yo voy a hablar con el pastor y el pastor no sabe nada de eso. Mire, pastor, a la hermana yo le di tanto y no me quiere pagar ahora. ¿Qué lío, verdad, hermano? ¿Qué le llevó a ese problema que hasta el pastor tiene que saber y el pastor tiene que meter las manos? El ser amante para que su carne huela bien rico, hermano. ¿O no es eso? Estoy poniéndole un ejemplo quizás tonto, hermano, pero es un ejemplo valedero en el sentido que cuando usted quiere cuidar más su carne que cuidar a Dios, quiere cuidar más las cosas de la carne que lo que Dios quiere que haga, hermano, esto le va a destruir a usted, esto le va a meter en problemas a usted. Entonces está diciendo que el ocuparme del espíritu es vida y paz. Qué rico, hermano, que usted se siente a tomar una taza de café sin que tenga nadie en la espalda diciéndole, mire, me tiene que pagar. Hasta la taza de café que se está tomando, por mucho azúcar que le meta, es amargo. ¿O no? Entonces, ocuparse del Espíritu genera vida. Que usted venga a Cristo, que usted diga, Señor, yo me quiero ocupar de ti. Yo quiero amarte, quiero amar tu obra. Hermano, le digo, ¿será que Dios le va a fallar a usted? No, hermano, lo sabemos.
Es parte que usted conoce y todos contestamos en coro, ¿verdad? No, pastor, el ocuparme del espíritu me genera vida y no me va a destruir. Sí, usted lo sabe, usted lo conoce. La pregunta es, ¿qué esperamos nosotros para ocuparnos del espíritu? Hermano, ¿qué estamos esperando? Óigame, qué duro cuando usted se para, es que no sé qué hacer. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Hermano, qué difícil. Yo le decía hoy a unos hermanos, me dicen, mire pastor, qué difícil con las personas bipolares. En el evangelio no existen los bipolares, hermano. Dice, yo le decía, para mí un bipolar en la Biblia es aquel, oiga, que dice que es como la onda del mar, que ahora es y mañana no es. Y allá afuera en el mundo apareció un señor Facundo Cabral, se llama. Él dio una determinación que eran los bipolares. No le digo porque es grosero, pero si usted quiere, búsquelo. No es saber lo que usted quiere. Ay, es que hoy quiero, no, mañana no quiero. Como que dice, ¿quieres ser mi novia? Sí. Y mañana, mira, yo lo pensé bien, ya no. Y él dice, mira, sí, mejor sí.